Bienvenidos a esta transmisión una vez más de las noticias históricas del Canal 5. Un gusto acompañarles nuevamente el día de hoy. Me presento, mi nombre es Emilia Maldonado y el día de hoy hablaremos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó al antiguo régimen para acabar instaurándose un nuevo régimen, donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución en el siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente del pensamiento vigente es el Ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau y Montesquieu han causado el efecto en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de las reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Cuando la precariedad provocó una molestia, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que estaba pasando. Entonces se corre el rumor de que la reina, muy grosera, dijo la frase: pues que coman pasteles. Esto resultó bastante provocador para levantar el gran déficit presupuestario. El rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales en un parlamento medieval. Este era una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza, el clero, reclamaba el voto por estamento. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante el desacuerdo de los dos primeros estados, el tercer estado invitó a que un diputado suelto de la nobleza y del clero se uniera a ellos. Dos nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó a cerrar la sala y se prohibió su entrada. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión en la sala del juego de la pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes. Estos asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. Esto lo hacen para liberar a los que estaban encarcelados por no someterse al régimen, siendo este el acontecimiento que marca la revolución. Tras 4 horas de combate, el pueblo toma la prisión, retornando al ayuntamiento. En la multitud se acusa al gobernador de la prisión de traición, se lo apuñala y recibe un balazo. Desde ese entonces su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad, en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su avance en la prensa. Jean Palmarat, médico que fundó el periódico de éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder proletario. Con su continua oscilación a los ricos, el rey acabó cediendo, invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional y la Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la Constitución civil, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una Constitución. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas y los periodistas, con Marat a la cabeza, conducieron a la gente con el fin de que reaccione. La gente marchó a Versalles, organizó revueltas a las afueras del palacio e incluso un grupo de mujeres entró al palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real, pues exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París. Y así lo hizo. Después, una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Consiguen aprobar la Constitución en el año de 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional, y la Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra opción más que aceptar. Con su poder debilitado, el rey empieza a armar un plan para recuperar su poder. Sabe que solamente puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillot había propuesto un sofisticado método de decapitación. Con este artefacto se apoda el aparato guillotina.
El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando las elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento, que recibiría el nombre de Convención Nacional. En esto aumentaba la tensión política y social en Francia y además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos, con Robespierre y los girondins, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren el juicio al rey por traición, que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793 y María Antonieta corre el mismo riesgo. Muere guillotinada el 16 de octubre del mismo año. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror. Se desarrolló entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista, y entre 10.000 y 4.000 personas fueron guillotinadas, ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclemente responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general estaba comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Pero en el interior de una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil, enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó a la Guerra de Vendée. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es momento de acabar con el terror. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, y era con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en el año de 1795 se promulgó la nueva Constitución. 3 años después, habían elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas que formarían el directorio, el nombre con el que se acabaría conociendo el nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornando de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado. El 18 de Brumario se hizo proclamar el primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado y en esta etapa se consigue restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer en 1804 y vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Y así es como se da fin a esta revolución. Esta historia ha sido de gran interés para nosotros y esperamos que para nuestros televidentes de igual forma. Son las 20 horas con 15 minutos y finaliza este noticiero. Nos veremos en una próxima. ¡Adiós!